¿Cómo se siente vivir un día con un psicópata? Oye, qué buena pregunta. De entrada, no sabes que estás con un psicópata y eso hace las cosas, pues yo creo que posiblemente muy difíciles, porque estás viviendo con mucho temor, estás viviendo buscando no equivocarte, estás midiendo tus palabras, tus acciones para tratar de evitar que haya un daño mayor o que las cosas puedan explotar o salirse de control. Eva Curiel, escritora, artista y vocera contra la violencia psicopática. Bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Pedro. Muy contenta de estar aquí contigo. No, gracias a ti por pues aceptar la invitación, venir, darte el tiempo y poder continuando esparciendo esta historia, esta información, esto que te pasó, ¿no? Que lo hablábamos un poquito antes de arrancar nuestra conversación. Me parece muy valioso porque muy pocas personas, en este caso tú, ¿no? O muy pocos hombres o mujeres están luego abiertos a compartir una historia que les infringió dolor, ¿no? De alguna manera. Y bueno, me pareció valiosísimo después de escucharte en algunas entrevistas, de poner foco en el valor de la información que brindas a través de tu historia. Me pareció necesario que platicáramos al respecto. Ay, pues yo agradezco mucho la invitación porque justo como dices, actualmente ya soy vocera en contra de esa violencia porque por muchos años yo no supe qué es lo que estaba viviendo, qué es lo que estaba padeciendo. Entonces, el hecho de saber qué es lo que pasa te ayuda a poder resolver un poquito más la situación en la que te estás enfrentando. Entonces, me di a la tarea de que mi historia sirva de algo y de que la única manera de que eso suceda es, pues, haciendo esa visibilización, haciendo esta difusión del tema, visibilizando la violencia psicopática y pudiendo alertar a las personas, ya sea hombres o mujeres, que estén siendo víctimas de una violencia de este tipo. Muy bien. Y me gustaría comenzar con el concepto de psicópata. ¿Qué es un psicópata? Un psicópata es una persona que tiene un trastorno de la personalidad. No es una enfermedad como tal, es simplemente un trastorno. Ven la vida de una manera diferente a nosotros. Carecen de empatía totalmente y eso hace, pues bueno, es uno de los focos más importantes. ¿Por qué? Porque no les importa realmente lo que pueda sentir o el dolor de la persona que tienen enfrente. Son personalidades que necesitan mucha adrenalina en su vida y no pueden tener muchos sentimientos como el amor genuino, como la alegría genuina, como ese tipo de emociones que la gran mayoría de nosotros vivimos. Entonces, al no sentirla, ellos necesitan infringir mucho poder, mucho control, necesitan tener como ese control de la situación y de alguna manera son depredadores. Son depredadores, así se les conoce en la literatura que habla de ellos. Entonces, están buscando esas emociones que ellos no pueden sentir, tratan de absorberlas de la persona o de las personas a las que están depredando. Ese brillo, tratan de quitarle el brillo a otras personas, tratan de quitarle la emoción, la alegría, el hecho de poder de alguna manera opacar a alguien, sienten que eso los hace brillar. Entonces, por eso es ese juego de poderes en el que si eres una víctima, generalmente vas a salir perdiendo. Sí, y bueno, y justo escuchando algunas conversaciones, algunas pláticas, entrevistas que has dado en relación a tu historia, me llamó mucho la atención cómo el momento en el cual tú te das cuenta de que estabas con una persona con un trastorno de la personalidad clasificada en la psicopatía. O sea, porque yo, al momento de estar escuchando la información, decía, ¿y en qué momento se dio cuenta o cómo? ¿No? Porque mencionabas el psicópata, sí, actúa como un psicópata. Entonces me gustaría que nos platicaras en qué momento de toda esta historia
tú te das cuenta que era un psicópata y que estuviste con un psicópata? Mira, esa es una muy buena pregunta y eso es lo que le está dando el sentido a lo que estoy haciendo. Y te voy a platicar porque yo lo conocí en 1995. Estamos hablando de más de 2 décadas, ¿no? Ya 3 décadas el año que entra. Entonces, empiezo una relación con él, me caso, me divorcio, empieza a haber pues muchísima experiencia con el tema. Hay mucha violencia en el camino, hay muchos tipos de violencia diferente en el camino, un divorcio muy largo de 8 años y con el paso del tiempo que yo decía, bueno, ya pasan más de 25 años y sigue de repente esa situación de empiezo a soñar con él, empiezo a tener miedo, empiezo a despertarme con pesadillas, empiezo a ese tipo de cosas, que eso sería aproximadamente en el 2020. Entonces yo fui con un psicólogo y dije, es que ¿por qué si ya está superado? ¿Por qué si es algo que ya trabajé y que ya traté? ¿Por qué sigo teniendo pesadillas? ¿Por qué de pronto después de años de no acordarme o temporadas de no acordarme, por qué empieza a ser algo tan presente en mi vida otra vez? No es que lo extrañe, no es que lo piense, no es que lo quiera, pero de pronto empiezo a sentir esos sentimientos de pues ataque de ansiedad, esas pesadillas en la noche, ese sudor frío, ¿no? Y voy con un psicólogo y ese psicólogo me dijo que me recomendaba leer el libro de Tus zonas erróneas para ver qué parte de mi historia, de mi vida, de mi infancia, de mi existencia me estaban haciendo regresar a esos recuerdos dolorosos. Entonces yo dije, es que el problema no está en mí. O sea, digo, no es que no tenga problemas, seguramente debo tener y muchos, ¿no? Pero yo decía, no es que yo esté jalando esos recuerdos por voluntad propia o por masoquismo o por querer estarlos recordando. Entonces decidí dejar de ir con ese psicólogo y seguir buscando ayuda por otros lados. Entonces, a la hora de que, bueno, estábamos empezando el tema de la pandemia, yo me encuentro con que el psiquiatra Ernesto Lamoglia, que es reconocido por el tema de violencia, de adicciones y cosas así, él escribió el libro en los 80s, el libro El Triángulo del Dolor, o La violencia está en casa. Él hablaba mucho de ese tema. Entonces, cuando me encuentro que él está dando terapia por internet, inmediatamente pido una consulta con él. Y bueno, su asistente me pide que yo haga una carta de no más de 2 hojas con un recuento de mi historia, con un resumen, para ver si el doctor me puede atender, me puede ayudar o no. Entonces me pongo a escribir ese resumen, se la mando y él acepta consultarme y lo primero que me dice es, ay niña, tú estás viva de milagro, tú estuviste con un psicópata. Entonces, lo que te está pasando ahorita no es que tú estés jalando, se llama estrés postraumático. Entonces, hay algunas cosas que te generan esos flashbacks. O sea, puede haber algún detonante que puede ser incluso un aroma, un sonido, cualquier cosa te puede hacer regresar al momento de ese trauma. Entonces, por eso empieza como que a surgir otra vez en tu camino. Yo, la verdad, nunca había escuchado el término psicópatas integrados. Para mí, un psicópata era el malo de la película y se acabó, ¿no? Y eso es lo que pasa con la mayoría de las personas. Todos creemos que un psicópata es una personalidad, que es el malo de la película, es el villano, es el asesino, es el Hannibal Lecter, ¿no? Y la triste realidad es que si nos vamos a las estadísticas, aproximadamente el 1% de la población tiene rasgos psicopáticos. Entonces, esas estadísticas son muy alarmantes porque eso quiere decir que de cada 100 personas que tú conoces, una de ellas tiene rasgos psicopáticos. Y de ese 1% hay unos que son más peligrosos que otros, pero sin duda todos los que nos están escuchando, todos los que conocemos, nos topamos con diferentes psicópatas a lo largo de nuestra vida.
pueden ser jefes, pueden ser vecinos, vecinas, compañeros de la escuela, puede ser tu pareja, puede ser... Obviamente, un psicópata no depreda a todo el mundo que conoce. Depredan a un par de personas, depredan a unas seleccionadas personas que los están alimentando de esa luz. De hecho, Iñaki Piñuel, que es uno de los psicólogos más reconocidos en el tema de la visibilización de la psicopatía, les llama vampiros emocionales. Entonces, eso quiere decir que están como absorbiendo de las diferentes víctimas a las que deciden depredar, así es como se le conoce, están jalando esa luz, esa energía, esa fuerza. Entonces, pues bueno, más o menos por ahí va este tema, ¿no? Las estadísticas y todo. Y fue justo cuando llegaste entonces a contención, a soporte psicológico, psicoterapéutico, que te hicieron ver que era un psicópata, que tenía rasgos, que esos rasgos o esas situaciones que viviste los generaba una persona con determinados rasgos en su personalidad y resulta ser que era la psicopatía. Psicópatas, ajá. Y son psicópatas integrados porque quiere decir que están integrados al 100% en la sociedad. O sea, son personas integradas, son personas que van a reuniones, que están en fiestas, que están en tu vida, que sonríen en la foto, que participan en los eventos. O sea, es gente que está totalmente conviviendo con nosotros. Y eso hace que sean muy peligrosos. Muchos de los psicópatas tienen unos rasgos como muy encantadores con la mayoría de la gente. Pueden ser muy seductores, muy amigables, porque como no tienen ellos unas ciertas emociones propias, tienden mucho a copiar las emociones de la persona que está enfrente, a adaptarse perfectamente a los diferentes entornos, a decir lo que cada lugar quiere escuchar y a ser unas personas pues muy, muy encantadoras en muchos de los círculos con los que viven. Y eso hace muy difícil para la gente detectarlos y hace muy difícil para la víctima que luego les puedan creer que esa persona tan encantadora que la gente conoce sea alguien tan violento en casa o tan dañino en privado, ¿no? ¿En qué situaciones, por ejemplo, él no era empático contigo? Pues mira, básicamente, y antes de pasar a eso, me gustaría terminar con un poquito lo que comentábamos. Cuando el psiquiatra me dice que estuve con un psicópata, él me recomienda leer el libro Amor Cero del doctor Iñaki Piñuel. Cuando yo empecé a leer ese libro, me di cuenta de que todas las cosas de las que hablaban en ese libro, todas las había ido yo viviendo durante mi historia y durante mi vida. Entonces, y ahí es donde empiezo de alguna manera a validar todo lo que había vivido y todo lo que había experimentado, ya con datos científicos, con estadísticas, con información pues muy seria de lo que estaba yo padeciendo y lo que había vivido. Entonces, de entrada, por ejemplo, pues bueno, obviamente la historia es muy larga, pero vamos a detalles pequeños. Ya que me caso con él, lo primero que hace como mi esposo es cerrar mi negocio, desmantelar mi negocio. ¿Por qué? Porque él argumentaba que que la gente iba a pensar que él no era lo suficientemente hombre como para mantener a su esposa, ¿no? Y yo tenía una agencia de modelos. Entonces, él decía que una agencia de modelos pues era un negocio no muy, pues no muy decente, digamos, ¿no? Y que eso obviamente a él le daba mala reputación, que su esposa se dedicara a eso. Entonces, sin avisarme, sin nada, desmantela mi agencia de modelos, dejándome a mí con eso hoy sé que es una violencia patrimonial. Entonces, y de ahí, de la violencia patrimonial, que es quitarte lo que es tuyo, viene una violencia económica de que él tiene el control total y absoluto de la economía de la casa. Entonces, el hecho de que tú tengas que pedir y casi mendigar que te compren hasta un medicamento, ¿sabes? O sea, ni siquiera vamos a hablar de cosas de ropa, de joyas, para nada. O sea, estás hablando de lo más básico
del ser humano para subsistir. ¿En ese momento no te dejaba generar ingresos de ninguna manera? No, yo no tenía ingresos y yo dependía, si yo necesitaba toallas femeninas, tenía que pedirlas. Y tenía que justificar cada uno de los gastos que se hacían, ¿no? Entonces ahí estás hablando de una violencia patrimonial y de una violencia económica. Y viene la parte de una... Y esto, por eso me gusta tanto poder hablar de esto de manera pública, porque una violencia psicopática está compuesta de muchas violencias diferentes. Y eso es algo que la gente necesita saber, porque la violencia emocional, la violencia psicológica, cuando te empiezan a quitar todo tu poder, toda tu valía, la violencia social que es, por ejemplo, alejarte de tu gente, algo que hacen los psicópatas, y eso es una alerta, una bandera roja que es muy fácil de identificar. Por ejemplo, las personas que nos están escuchando, si tienen una amiga, un amigo, un hermano que generalmente venía a las reuniones, que era parte de, y que se empiezan a alejar a raíz de una nueva pareja en su vida, esa es una alerta muy importante para las personas que nos están escuchando. Porque lo primero que hacen es aislarte. Porque si tú estás rodeado de tu gente, de tu círculo de ayuda, de apoyo, la gente te puede ayudar y te puede impulsar, y ellos necesitan tenerte de alguna manera aislado. Y me encanta hacer la analogía cuando vemos un programa de National Geographic, en donde si tú ves una manada de leones que van por un búfalo, lo primero que hacen es tratar de aislar a uno. Si la manada va corriendo junta, van protegidos. Si logran aislar a uno, se convierte en víctima. Y en este caso, ¿qué te decía? O sea, para poder alejarte o poder ya no estar en contacto con tu familia, con tus amigos, amigas. Pues mira, de entrada, yo tenía el grupo de la prepa, pues es que tú ya eres una mujer casada, tú ya, tu obligación está en la casa, tus amigas solteras andan buscando ir a la fiesta, y eso, pues obviamente es faltarme al respeto a mí, faltarle el respeto al matrimonio, a la relación, etcétera, ¿no? O tus amigas, por ejemplo, si había algún tema que la gente lo único que quiere es meterse, tu mamá solo quiere meterse en nuestra relación, solo quiere venir a la casa para ver en qué estamos mal, y eso, o sea, todos están atentando contra nosotros, contra nuestra familia, contra nuestro amor, o sea, te van alejando, ¿no? O, por ejemplo, yo estaba en la selección de atletismo. Entonces, no, pues nada más andas ahí en shorts y tus amigos del atletismo, nada más estás ahí para estar enseñando pierna o cosas así muy absurdas. Pero algo bien importante es que este tipo de personalidades suelen seleccionar personalidades muy empáticas, personalidades que vas a tratar de evitar el conflicto a toda costa, a veces a costa de ti mismo, y eso es un error. O sea, eso es algo que las personas empáticas tenemos que poner mucho foco en eso, porque nos volvemos muy vulnerables al tratar de ser tan generosas con eso, ¿no? A no poner límites. Me gustaría, y para que la gente lo tenga claro, ¿tú cómo definirías una persona empática? Pues bueno, primero te preocupa el dolor del de enfrente. Y no solo te preocupa, te ocupa. Puedes incluso involucrarte, puedes tratar de, si hay un conflicto en el trabajo, es la típica persona que trata de poner orden, que trata de poner paz, es la persona que puede ceder, bueno, ok, una hora extra, yo la llevo, o sea, yo la hago, pero llevemos la fiesta en paz. Y empiezas a ceder cada vez más espacio, más camino y más, pues, de ti mismo. O sea, a fin de cuentas, lo que te estás cediendo es a ti mismo. Sí, podría complementar en la imagen de una persona empática, que puede ser esta persona que le gusta ayudar al otro, que ve al otro, que está dispuesto a dar, a ayudar, a servir, pues sí, a compartir, a ayudar, básicamente. Ok.
Y lo voy a preguntar para solo hacer el check con estas situaciones en términos de la violencia social que me estás platicando. Todo esto que te decía, ¿realmente sucedía? Tú veías de, sí, mis amigas me están sacando. Sí, mi familia es muy metiche. O sea, hay algo en todo eso que él o esta persona con este rasgo psicópata te decía que tú volteabas a la realidad y decías, sí es cierto, tienes razón, algo por ahí. Pues lo que pasa es que aprovechan cualquier cosa que esté sucediendo. O sea, por ejemplo, una amiga mía se iba a ir de viaje y le íbamos a hacer una despedida en un bar, Carlos San Charles, que era típico de esa época. Es un restaurante normal, ¿no? Entonces, no, es que ahí la gente va a ligar y entonces si tú vas, lo único que va a pasar es que me faltas al respeto. Y yo, pues bueno, si eso te hace sentir que te falta el respeto, pues me quedo, ¿no? O sea, si eso te hace pensar que yo estoy dando un paso que te molesta, pues bueno, está bien, no voy. Sí, aquí está la unión con la personalidad empática. Exacto. Eras empática con él, con lo que sentía. Ajá, entonces, ¿cómo? O te decía que sentía. Claro. O por ejemplo, algo interesante que pasó cuando estábamos planeando la boda, él me dijo que la luna de miel iba a ser su sorpresa. Entonces, la sorpresa, ya que estoy casada, ya la noche de bodas y todo, es que no hay luna de miel, no hubo viaje, no planeó absolutamente nada. Entonces, cuando yo pregunto por la luna de miel, él me dice, ¿en serio querías ir de viaje sabiendo que mi mamá está enferma de diabetes? O sea, ¿en serio eres tan inhumana como para pensar que yo iba a planear un viaje? O sea, solo piensas en ti, no piensas en mi mamá que tiene diabetes. O sea, vamos, no es que su mamá estuviera entubada en un hospital, ¿sabes? No es que su mamá estuviera, internada o a punto de morir, ¿no? Tenía diabetes, estaba delicada, pero no era como para decir, oye, me casé y no voy de luna de miel porque mi mamá está en el hospital, ¿no? Y en tal caso, pues se platica. Digamos que te ilusionó, ¿no? Te hizo creer, te generó una expectativa de lo que naturalmente o de acuerdo al plan de boda iba a pasar, ¿no? Sí, nos vamos a ir a la playa o lo que fuera, ¿no? Sí. Que ahí habíamos platicado diferentes cosas. Aparte, él decía, él quería ir a Canadá y la nieve, le encanta toda esa parte. Entonces, él me dijo, va a ser mi sorpresa, o sea, porque aparte él decía, es que yo quiero ir a este lugar y yo me voy a encargar de organizarlo, cuando realmente para nada estuvo interesado en organizar ni un viaje, ni para él, ni para mí, ni para nosotros como pareja. Y luego de eso, voltea las cosas de manera de, es que eres un egoísta. No puedo creer que yo me haya casado con una persona tan egoísta, que está pensando en un viaje cuando mi mamá está enferma, ¿no? Sí, y es una situación que te busca hacerte sentir mal. Muy culpable. Ajá. O sea, eso también lo observo con el tema también en el sentido de que también hay veo que se pueden generar muchas mentiras, pues, o sea, creo que también es un rasgo a observar, ¿no? Esta comunicación confusa. Sí, exacto, para tenerlo más claro, ¿no? Claro, y es que eso necesitamos poner atención a lo que hacen y no a lo que dicen. Yo no puedo decir que te amo y lastimarte. Yo no puedo decir que me importas y cerrarte tu negocio. Yo no puedo decir que confío en ti y no dejarte, estamos hablando de hace casi 30 años, no dejarte, entre comillas, salir de la casa o salir a algún lado, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una ocasión mi hermana, la mayor, tuvo anemia, se puso mal, estaba en el hospital, necesitaba una transfusión y yo quería correr a ver a mi hermana. Y vivíamos en un cuarto piso y él me dijo, ¿a qué vas a ir? ¿Eres doctor o qué? O sea, solo vas a ir a estorbar. Y yo le dije, es que necesitas sangre y voy a ver si mi sangre le sirve. Tu sangre no sirve para nada. Tú no sirves para nada. Yo estaba en un cuarto piso. Si no, me salgo por la ventana a ir a ver a mi hermana en el hospital. Entonces, en ese momento ahorita yo estaba encerrada en mi casa y no me dejó salir a ver a mi hermana al hospital. Aparte de que no me dejó salir, era
es que no sirves, no eres doctor, solo vas a estorbar. O sea, no solo es no vas y te piso y te acabo, ¿no? Sí, demerito tu gesto, ¿no? Hago menos tu persona y tu valía. Y algo, por ejemplo, importante es, uno de sus hermanos tuvo también un accidente de coche en alguna época, ¿no? Y a la hora de él llegar al hospital, o sea, no le preocupó el hermano. Aparte, el hermano estaba lleno de cristales en su cuerpo porque el parabrisas se había roto y estaba cortado. Y él llegó gritando por el tema del seguro del coche. O sea, no llegó a preguntarle al hermano a lo que voy. No, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te duele? ¿Qué te rompiste? O sea, ¿qué está pasando? Él llegó con su hermano a reclamar por el tema del seguro del coche. O sea, a lo que voy, si no tienen una cuestión empática, es contigo y es con todos. O sea, lo puedes ver con la manera de cómo tratan a las demás personas. Y esto es importante que lo comentes para observarlo, ¿no, Eva? O sea, porque alguien podría decir, un hombre o una mujer, bueno, pues es que es frío, es fría, ¿no? O así es su personalidad. Ha sido, es que desde chiquito siempre ha visto solo por él y no por los demás, ni por sus papás se preocupa, ¿no? Claro. O sea, no, y es importante que lo hablemos, ¿no? Porque no significa que tal vez si es de alguna manera en su personalidad ya es psicópata. O sea, hay que observar eso y justo lo que pues nos estás platicando, ¿no? En qué otras áreas de la vida o en la relación que tengan con esta persona están ocurriendo estos otros tipos de violencia que me parece muy, muy necesario observarlos, ¿no? Uh-huh. Y ahorita pues el ánimo es también darles ese nombre y ese reconocimiento para no solamente dejarlo como, es una situación más que pasó, ¿no? Sí, pues situaciones de la vida, ¿no? La gente también es así, tal vez me quiere cuidar, ¿no? Obviamente todo eso va maquillado de cuidado, de interés, o sea, yo que estoy dando todo por ti, yo que te quiero tanto, yo que te estoy cuidando, yo que, ¿no? Pero, por ejemplo, también es muy importante que nosotros podamos ver no solo sus acciones y cómo se comportan, también ver, bueno, obviamente cómo se van comportando con los demás y si nosotros llegamos a un punto en una relación, sea con quien sea, en donde tienes que justificar a esa persona ante los demás, es un foco rojo enorme. Ay, perdón, es que entiéndela, siempre pasa esto. Ay, es que está muy estresado. Ay, es que generalmente es lindo, pero tal cosa. O ay, generalmente es una chica muy hermosa, pero, o bueno, muy linda, vamos, muy tierna, muy cariñosa, pero ahorita está estresada porque le pasó esto, o porque no durmió bien anoche, o porque cualquier cosa, ¿no? Entonces, si tenemos que estar justificando ante los demás el mal comportamiento de la persona que está con nosotros, estamos en problemas. Y ahorita lo comentaste, Eva, y quiero hacer la pregunta directa. ¿La psicopatía, el ser un psicópata, es solo de hombres o también puede haber mujeres en toda tu historia y en todas las personas con las que te has acercado para tener información, ayuda, soporte, guía, que te comentan? Bueno, aparte ahorita estoy estudiando muchísimo el tema precisamente por la determinación que he tomado de visibilizar el tema y definitivamente es un tema que no tiene nada que ver ni con el género, ni con la condición social, económica, política, ni con el lugar de nacimiento. O sea, es un rasgo de una personalidad que puede ser en cualquier lado y en cualquier persona. Ahora que estoy de alguna manera hablando del tema y demás, me he topado con muchas historias de hombres que son víctimas de mujeres psicópatas, que también pues eso es algo que sucede. Vamos, mi hijo es hombre y el padre es psicópata. Una chica me dijo, Eva, es que gracias a tu testimonio me doy cuenta de que mi abuelita es psicópata y le estás poniendo nombre a todas las cosas que he vivido con ella durante toda mi vida. Entonces, en ese caso, por ejemplo, de esta chica que me comparte de la abuelita, que la abuelita es, la imagen que tenemos es de la mujer
mayor que te va a cuidar, que te va a acompañar, que te va a chiquear, ¿no? Que te protege. Y en este caso fue la persona que más daño le había hecho a una de las chicas. Entonces, una también me escribió que su hermana era psicópata y pues todo el daño y toda la devastación que dejan, porque al violentarte en todas las partes de tu vida, el daño que hacen es verdaderamente tremendo. Y algo que hacen mucho los psicópatas es inducir al suicidio y ellos quedar como víctimas y demás, pero por abajo están, es que no sirves para nada, ¿no? Y a mí sí me decía, ya cuando tuve a Mau, mi hijo, si de verdad lo quisieras te suicidarías, porque ¿qué va a hacer de él con una mamá como tú? ¿Cómo va a crecer sabiendo que su mamá es tan inútil, tan tonta, y todos los groserías que se te puedan, o insultos, o demeritarme como madre de alguna manera, o de todas las maneras posibles? Aparte, como yo había sido modelo y había estado, pues obviamente en el certamen de belleza, en Nuestra Belleza, hice pasarela en traje de baño, decía, es que mi hijo va a crecer y se va a dar cuenta que su madre estuvo expuesta casi desnuda en una pasarela y todos se van a burlar de él y quítale la pena de saber eso, ¿no? Sí, y un rasgo más y un punto a observar es esta calidad de comentarios, ¿no? Son muy crueles. O sea, como estarán escuchando y viendo, pues van saliendo rasgos, van saliendo descripciones, van saliendo puntos que a tomar en cuenta. Entonces, ya ustedes, tú tomarás nota al respecto, ¿no? Sin embargo, se me hizo muy claro la calidad del comentario, la calidad del mensaje que brindan. O sea, es un mensaje que me parece una persona con una autoestima adecuada o trabajándose o en proceso, pudiera saltarle, ¿no? ¿Tú qué sentías cuando escuchabas eso, Eva, en su momento? Pues en su momento, la verdad es que sí te pega. O sea, yo me consideraba alguien con buena autoestima, ¿no? De alguna manera, pues me iba bien en la escuela, tenía un negocio, era modelo. O sea, mi autoestima, según yo, era saludable, ¿no? Y tenía un grupo de soporte y de apoyo valioso. O sea, tenía una familia, tenía grupos de amigos. O sea, no era una persona solitaria y deprimida que eres vulnerable nada más porque estás sola, ¿no? O sea, todo te va haciendo vulnerable. Aparte, dicen los expertos que cuando un psicópata elige a una persona como víctima, van a hacer todo lo posible por llegar, de una manera o de otra. Porque aparte, por llegar a tener a esa persona. Ok. Ya sea como novia, como novio, como amante, como esposa, como esposo, porque también sucede, ¿no? En muchas mujeres que eligen a la pareja por la situación socioeconómica, ¿no? Y sucede, y si se ponen de meta a una persona, pues hacen todo lo posible hasta que lo logran. Sí, y aquí puedo ver, tomando en cuenta lo que nos compartiste de que buscan personas empáticas, pareciera que hay un ánimo de querer encontrar personas con esta sangre ligera, con este don social, con este don de ver al otro, para quitarle ese brillo, como para decir, mira, qué increíble persona eres, ven para acá que te voy a quitar todo eso. Sí, te quito todo eso y eso me da poder a mí. Mira, por ejemplo, hubo una reunión en casa de mi abuelo. Yo estuve 3 años en Televisa Bajío. Era conductora de algunos programas, como Nuestra Belleza, pues te vuelves una personalidad en el estado, ¿no? En esa época, estamos hablando de 1995. Y una amiga mía era comentarista de noticias, vivía en Guanajuato. Entonces llega un día a una reunión familiar que había en mi casa, en casa de mis abuelos, y ella, por echarme flores, dice, ay, es que en Guanajuato me preguntan mucho por ti, que qué se siente ser amiga de Eva y demás, ¿no? Y ella contesta, y yo les digo que lo mejor de Eva es que es más linda por dentro que por fuera. Y este hombre dice, pues dile a toda esa bola de cabrones
que a mí, Eva Curiel, me lava, me plancha y hace lo que se me da la gana. O sea, no importa si ella es grandiosa, ella es mi propiedad, ella es mi trapo, mi juguete, mi posesión, por así decirlo. Y hace lo que yo quiera. Entonces, cuando la cara de mi papá, de mi abuelo, de todos así, ay, es broma, es que nadie aguanta nada. O sea, un momento muy tenso, muy incómodo, y lo voltea a decir, oye, estoy bromeando, o sea, y saca de control y de contexto todas las cosas, ¿no? Sí, hasta yo me quedé un poco cimbrado con lo que comentó ahí. Y aún aunque fuera de chiste. No, es que eso no es chiste. O sea, eso no lo podemos aceptar. Como chiste, no. Es a lo que voy. O sea, sí, ni de chiste, pues. O sea. Pero entonces, a la hora de que yo reclamo, el problema me convierto en yo otra vez. Porque ¿cómo se te ocurre reclamar? Me estás ofendiendo en frente de tu familia. Es que ya no voy a querer ir a reuniones de tu familia. Entonces, todo lo aprovechan para su beneficio. Sí, y hay un mecanismo, observo, que es, yo no tengo la culpa de lo que dije. Tú tienes la culpa de enojarte por lo que yo dije. Exacto. Y eso... O de llevarte con quien te llevas y mira los comentarios que te dicen. Lo que provocas. De alguna manera buscar y yo lo que dije es la verdad. Es lo correcto. Y tú tienes la culpa de provocarlo. De provocarlo. Uh-huh. Entonces, a la siguiente reunión familiar no, yo no voy a ir. Después del papelito de la vez pasada, no. Y sabes que tú tampoco vayas, porque seguramente te meten ideas. Y entonces, ese tipo de situaciones, pues la verdad es que son muy recurrentes con este tipo de personalidades. Y ahí vuelvo a mencionar lo que nos compartiste, Eva, y ahí viene esta violencia social, que también con ese tipo de situaciones también buscan decir, pues, ¿para qué vamos? Ya no vayamos a ese círculo, a ese grupo de conocidos, de amigos, de amigas, de familia. O sea, es a través de este tipo de situaciones, para que las personas que escuchen y vean lo vayan entendiendo, cómo funciona y cómo es el mecanismo de este tipo de personas con este trastorno de la personalidad. En algún momento, Eva, porque seguramente hay esta duda en este punto de la conversación, ¿pensaste en ya no estar ahí? Sí, claro. Pero de entrada es el darte cuenta de, bueno, primero te voltean mucho las cosas para que tú te sientas culpable. Y cuando tú te sientes culpable, no te defiendes. Si tú sientes que tienes la culpa por haber provocado ese malentendido en la comida de la casa del abuelo, acabas sintiéndote culpable porque las cosas se hayan salido de control o porque lo hayas tú visto mal o porque hayas reclamado el comentario tan inapropiado que él hizo. Pero acabas sintiéndote culpable por eso. Entonces, luego te castigan obviamente sin dinero, obviamente sin la ley del hielo, la famosísima ley del hielo. Entonces te dejo de hablar. Y estás en la misma casa, están solos y no había comunicación. Entonces, por ejemplo, en el departamento en el que estábamos, había un solo baño y ese baño no tenía puerta. ¿Por qué? Porque te quitan todo tu lugar, todo tu refugio, o sea, todas tus cosas te las van quitando, te van privando. Y Sí, para que no tuvieras un espacio seguro a donde resguardarte o ir bajo alguna situación. O sea, también hasta la privacidad. Sí, hasta qué es lo que piensan o cómo está en la mente de esa persona con esta psicopatía de decir cómo configuro esto para que no escape. No, y que estés incómoda en tu propia casa. O sea, acabamos poniendo una cortinita porque pues es incómodo, ¿no? Y como necesitas tu espacio, tu privacidad, por lo menos para ir al baño. Sí. Entonces, el hecho de que te quiten todo eso, te van quitando pues, a la familia. No teníamos teléfono en casa. Obviamente en esa época no había celulares. O sea, yo estaba incomunicada. De ser una persona totalmente social que iba a reuniones de aquí, de allá y del trabajo, de las amigas, de la familia, del atletismo, de Televisa, del modelaje,
me convertí en alguien totalmente solitaria, aislada y encerrada en mi casa. Okay. Entonces, y él decía, ¿para qué quieres teléfono? ¿Para que estén hablando mal de mí? O sea, claro que no. Entonces, ¿para qué lo quieres? Si te necesitan que te dejen recado en casa de mi hermana, en casa de mi papá. Yo traía un beeper que era, pues te llegaban mensajes de texto nada más y era todo, ¿no? Y era, no sé, por ejemplo, si él me mandaba, repórtate a tal teléfono o cosas así, pero yo no tenía la libertad de estar comunicada de manera normal. O sea, es que si te pones a ver es muy fuerte. Es muy, muy fuerte lo que estaba pasando. Y entiendo después del mecanismo que hemos platicado, ¿no? De cómo una persona con psicopatía puede generar a determinadas personas, en este caso a ti, lo que realizaba contigo con esta doble comunicación, con este buscar darte la vuelta de una situación que a ti te hacía sentir incómoda o te generaba dolor y decir que era tu culpa. Entiendo por qué también era complicado visibilizarlo, porque dime si no es así, Eva, también, pues tú sentías que eras la mala o la que estaba mal en la relación. O sea, de alguna manera sí, sabes perfectamente que no está bien lo que está pasando, pero también tratas de poner de tu parte y justo como eres empático, tratas de ceder un poco más. Igual muchos expertos lo llaman caminar sobre un campo minado, porque sabes que cada paso que tú des puede explotar en algo. Y hablando de estas confusiones, mira, yo me casé un 14 de septiembre y mi cumpleaños es el 7 de octubre. O sea, ni siquiera había pasado un mes de casada cuando llega mi primer cumpleaños. Entonces él me dice, y obviamente habíamos tenido el tema de que no había habido luna de miel y todo esto, ¿no? Pero él me dice, ¿sabes que no tengo tiempo para comer en tu cumpleaños? Lo que te puedo ofrecer es que vayamos a un lugar de hamburguesas de cajitas, ¿no? Y yo decía, pero es que no me gusta. Le dije, vamos a otro lado y te invito a ese lugar si quieres. Entonces yo dije, es mi cumpleaños, no quiero ir a un lugar que no me gusta. Entonces, al siguiente domingo, entonces no puedo comer contigo, pues no comas conmigo. Entonces yo me paso mi primer cumpleaños, sola en mi casa. La familia y las amigas piensan que estoy en mi primer cumpleaños festejando con mi marido de alguna manera, o que vamos a ir a comer, o que vamos a, pues, no sé, hacer algo, ir al cine, lo que sea, ¿no? Y la realidad es que yo estoy encerrada en la casa, o estoy sola en la casa. Al siguiente fin de semana que vamos a casa de su familia, él dice, ¿cómo ven a la reinita? La invité a comer a la calle por su cumpleaños y no quiso, se puso sus moños y no quiso ir conmigo. Entonces ahí tratas de explicar y decir, o sea, espérate, es que no me estoy poniendo los moños, es que me invitó a un lugar que no me gusta. O sea, pero no te vas a poner a discutir con su familia el decir las cosas estuvieron así. Sin embargo, su familia se da cuenta de todo, ¿no? Pero así de fácil voltean la situación de decir. Y la verdad es que a mí me encantan las quesadillas de los puestitos y yo le decía, vamos a las quesadillas, o sea, sale hasta más barato. No tengo ganas, puedo ir a ese lugar, si quieres. Ok. ¿Y qué fue, Eva? Antes, ¿cuánto tiempo estuviste en esa situación? Estuve 4 años. 4 años. Uh-huh. Estuve 4 años, y en esos 4 años obviamente pasaron muchísimas cosas. Yo pues caí en una depresión muy fuerte, perdí todo el poder y el control sobre mí misma. Me culpaba muchísimo a mí misma de estar en el lugar en el que estaba. Y pues bueno, fue muy, muy difícil, ¿no? En una ocasión, cuando yo estaba en Televisa Bajío, entrevistábamos todos los miércoles a diferentes médicos o gente de tránsito, de servicios públicos, o de repente tocaba pues el pediatra y había un psiquiatra que entrevistábamos ocasionalmente y un día me lo encuentro en la calle y me dice, ¿cómo estás? Y yo le dije, bien. Entonces él me pone la mano en el hombro y me dice, en serio quiero saber cómo estás. Y yo me puse a llorar
Entonces me dijo, te espero en mi consultorio el jueves a tal hora. Y yo le dije, es que no tengo dinero. Y me dijo, no te estoy preguntando si tienes dinero. Te espero en mi consultorio. Ok. Él vio algo. Él vio, o sea, aparte él me conocía. De todas las veces que Él había me ido. conocía anteriormente. Yo estaba extremadamente demacrada. De hecho, hay un TikTok que hice que la verdad es que a la hora de hacerlo me impresionó mucho el desgaste físico que tuve al estar con él, porque yo estaba mal, no solo anímicamente, físicamente, económicamente, o sea, yo dejé de ser yo. Y tú puedes ver ese video y se ve cómo me voy consumiendo. Entonces fue a través de la ayuda de una persona que apareció en ese momento. Empecé a darme cuenta, la verdad es que, pues no lo puedo asegurar ni nada, pero yo siento que yo estaba muy mal, pues no sé, a lo mejor hasta por alguna sustancia que haya ingerido de manera sin querer, ¿no? O sea, yo no sé si me ponían algo o qué, pero la verdad es que el desgaste físico que tuve fue muy grande. Y de ahí tuve mucho problema luego de tiroides. Y cuando, o sea, él me dijo, nomás me falta que estés enferma. Y yo no voy a pagar estudios y yo no te voy a ayudar. Hasta que una hermana de mi mamá me vio y dijo, ¿qué te pasa? Es que vamos con el doctor ahorita. Y cuando salgo con mis amigas, porque aparte no hay fotos de esa época, hay muy poquitas. Cuando salgo con mis amigas a celebrar que yo me había salido de mi casa, nos tomaron una foto que salió en el periódico. Y esa foto que traigo una camisa verde que la vas a ver en el TikTok, ahorita te lo muestro, y me veo calavérica, o sea, y es cuando estoy festejando que me salí de la casa. Y después de eso, que ya me voy a la Ciudad de México y pasan infinidad de cosas, este hombre me encuentra, me mete a la cárcel, me quita la custodia de mi hijo, empieza una guerra pues muy larga de mucho tiempo y de mucho desgaste. Sin embargo, yo empiezo físicamente a recuperarme. Entonces, no es que el cortisol me haya hecho tanto daño, ¿no? Yo siento que había algo más, pero pues obviamente es algo que no sé y no sabré y no es importante en este momento, pero lo más importante de esto es que todos abramos los ojos para ver la gente a la que queremos, cómo están viviendo, cómo han cambiado, qué ha pasado con ellos después de alguna relación, o que podamos empezar a ver estas alertas, porque sin duda yo estoy convencida que visibilizar este tema salva vidas. Definitivamente, si esto se detecta a tiempo, si la gente se da cuenta, puedes salvar una vida. Y comentabas que comenzar a ponerle nombre a la persona, a su manera de ser, a las cosas, a las situaciones que viviste, lo apareció en el 2020 ya más, 2020. Más enfocado. Uh-huh. Quisiera preguntarte, Eva, y de esa situación que viviste al 2020 a este momento en el que estamos platicando, ¿tú cómo sientes que te has sanado, que estás transitando sanación, que eso ya quedó atrás? ¿Cómo estás? Pues mira, yo me siento ahorita muy comprometida con pasar el mensaje y con visibilizar esto, porque definitivamente la cantidad de mensajes que he recibido de gente, hay varios tipos de mensaje. Hay gente que habla agradeciendo por haber hablado y por haberles hecho entender cosas que no entendían. Hay gente que me dice gracias porque me confirmas que no estoy loca. Gracias porque estoy entendiendo lo que estoy viviendo. Gracias porque me puedo dar cuenta que mi mamá es tal cosa, que mi abuelita es tal cosa, que mi jefe es psicópata. O sea, gracias. Hay mucha gente que pide ayuda. Mucha gente. Entonces, ¿qué hago? Es que ayúdame. Hay mucha gente que pide ayuda y por esa parte siento mucha impotencia porque no puedo ayudar en este momento a tanta gente. ¿No? Al principio me daban las 2, 3 de la mañana contestando mensajes, pero yo no soy psicóloga, no soy terapeuta. Entonces,
puedo acompañar, puedo ayudar, puedo orientar, pero la intención de que esto llegue a el mayor número de personas me está haciendo pues hacer acciones diferentes, ¿no? Estudiar un poco más, preparar información y pues bueno, la intención es visibilizar esto. Estamos planeando hacer algunas conferencias, hacer algunos talleres, incluso con chicas de secundaria empezamos en enero. Vaya, el proyecto está muy, muy interesante. Y tú has, después de encontrar, bueno, digamos que observo que también el perfil de profesional de la salud mental ha aparecido recurrentemente en la historia, ¿no? Esta persona que te dijo, nos vemos en el consultorio, ¿era psicólogo, psiquiatra? Psiquiatra. Psiquiatra, eventualmente, pues bueno, las personas que digamos que aparecieron en tu vida o tú buscaste que se habían especializado, estaban especializados en tratar este trastorno en la personalidad como la psicopatía. Mira, perdón que te interrumpa, pero tristemente muy pocos saben. Muy pocos profesionistas, incluso el que fui a ver en 2020, o sea, en ningún momento identificó una relación tóxica, en ningún momento identificó que a raíz de una relación complicada pudiera yo estar teniendo ese problema. Él enfocaba que si yo tenía un problema era por mi niñez o por mis vivencias. O sea, en ningún momento dice, ok, hay una relación tóxica, hay que analizar esa relación. Entonces, esa es otra de las ideas que tengo y es, pues, hablar con psicólogos, hacer alguna serie de, no sé, algún congreso, alguna cuestión, traer expertos en psicopatologías y poder, pues, ampliar el tema con expertos en psicología, con expertos en leyes, con expertos en custodias, porque ¿qué es lo que pasa? Estas personas que tienen un temple de acero, porque verdaderamente como no tienen esas emociones que nosotros podemos sentir, ellos pueden estar ecuánimes, hacerte pedazos, hacer que la pareja, sea hombre, sea mujer, esté destrozado, llorando y ellos decir, pues es que ve la loca, ¿no? Y eso causa que se pierdan muchas custodias. Hay muchísima gente demandada legalmente por este tipo de personalidades y el daño pues realmente es muy grande, muy, muy grande. Bueno, pues yo he escuchado toda la historia completa. Sé que es una historia, una historia, vamos, de larga, pues fue de muchos años y muchas situaciones y luego continuó después de que tomaste la decisión de salir de esa relación, ¿no? Sin embargo, ya encaminándonos hacia el cierre, Eva, ¿qué le podrías decir a ese hombre, a esa mujer que está en una relación de pareja, en una relación laboral, en una relación familiar y que nos está escuchando y viendo y pensando que posiblemente esté tratando con una psicópata, con un psicópata? ¿Qué mensaje? Lo primero es que absorban toda la información posible, que se informen sobre el tema, que vayan identificando. Yo muy próximamente voy a poner en mis redes sociales algunos test para que puedan incluso contestarlos y poder empezar a identificar. Y ya no puedes curar una enfermedad que no sabes que tienes. Si a ti te duele el estómago, no puedes tomarte cualquier cosa y estás bien. Tienes que saber si es un virus, tienes que saber si es una bacteria, tienes que saber si lo que comiste te cayó mal, tienes que saber si a lo mejor es un daño intestinal, tienes que saber qué está pasando para poderlo atender. De la misma manera, en este tipo de situaciones, tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. Y también algo bien importante es que se está jugando con el término tóxico. Ahora todo el mundo es tóxico, tóxica, le ponen a un bar, a una cantina tóxica. Y la verdad es que las relaciones verdaderamente tóxicas son muy letales. Entonces, pues es informarnos, trabajar y planear las cosas. El momento más peligroso para una mujer en una relación es cuando decide dejar al violentador. Ok.
el momento en el que en el que se ejercen la mayor cantidad de feminicidios, es cuando la mujer está decidida a dejarlo. Entonces, son decisiones que tienen que estar muy bien tomadas, muy acompañadas. Tienen que hacer una planeación desde cuidar sus documentos, desde tener un respaldo de su identificación, de su acta de nacimiento, de sus facturas, de sus cosas, tener un grupo de apoyo, ahorita, bueno, la verdad es que el Instituto de la Mujer y muchas otras asociaciones están haciendo grandes cosas. Una de las metas que tenemos en cuanto este proyecto empieza a crecer un poco más es abrir una asociación. Ya he estado viendo algunas cosas, pero la realidad es que se necesita pues mucho apoyo, mucho recurso y muchas cosas para poder lograrlo, pero la intención, y estoy segura que con el apoyo y el cariño de todos y creciendo este proyecto, se va a lograr en algún momento, espero no muy lejano, poder tener una asociación que pueda dar ese apoyo y esa contención. Obviamente también están las mujeres de violencia vicaria, que eso es a las mamás a las que les quitan los hijos y no les importa en este caso sí es cuestión únicamente de mujeres violentadas, que no les importa hacerle daño a los hijos con tal de dañar a las mamás. Entonces, todos los que ejercen violencia vicaria tienen un grado, un rasgo o algo de personalidad psicopática. Y fíjate que eso que comentas es vital y muy importante, Eva, porque tomando el paso, la decisión o cortando una determinada relación, si el tema legal, ¿no? O sea, tú en tu historia y en el tiempo que has estado ya compartiendo esta información, ¿cómo ves el soporte y la protección legal aquí en México en relación a este tema? Prácticamente nula. Ya. Ok, sí, porque, pues, ¿por qué esa recomendación justo que haces de tomar toda la información posible? Porque, pues, en términos legales es complicado o está siendo complicado en este momento que lo aborden y tomen una medida al respecto. Y tenemos que planear y tenemos que tener cabeza fría. Yo antes siempre decía, para pelear se ocupan dos. Y ya me di cuenta que no es cierto. Y menos en cuestiones legales. Porque si alguien te mete una demanda, no te queda de otra más que subirte al ring y ponerte guantes. Y aprender a pelear y defenderte. Porque lo que a mí me pasó cuando la primera demanda que tuve, que yo duré 8 años en juzgados, la primera demanda que tuve, lo único que yo dije fue, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Porque me acusó de locura, de alcoholismo, de drogas, de promiscuidad, de enfermedad crónica incurable, y gracias a eso me quitaron la custodia de mi hijo. Pero yo no dije, oye, no es cierto, pero él me violenta, no es cierto, pero él cerró mi negocio, no es cierto, pero él me robó mi coche, no es cierto, pero él me ha amenazado de muerte, no es cierto, pero ha pasado esto. Yo solo dije, no es cierto. Entonces nunca contrademandé. Cuando termina ese juicio, seguíamos casados, porque yo nunca pedí como contrademanda el divorcio. Entonces, necesitamos informarnos, necesitamos, pues, aprender. Sí, pues saber cuál puede ser esa salida para este tipo de personalidades que podamos encontrarnos en la vida, ¿no? Y bueno, pues Eva, pues yo creo que con esto terminamos. Te quiero agradecer mucho que hayas venido al podcast. Te agradezco muchísimo el espacio. Te agradezco mucho que me acerques a tu audiencia y bueno, agradecerles a todos que hayan escuchado este episodio. Sin duda, la verdad es que la historia es muy grande. Yo los invito a que me sigan en redes. Sí, y bueno, y la labor que ahora que vas a hacer para, pues, poner líneas de apoyo, de ayuda, de conocimiento, de información, esto que nos estás compartiendo, pues también seguramente para algunas personas que estén en alguna situación les va a hacer tomar cartas en el asunto, aunque sea comenzar a abrir los ojos, a darse cuenta, a recabar información, a guardar, no sé, chats, audios, a proteger sus documentos, a comenzar a reconectarse con su familia, con su red de apoyo, en fin, o sea, muchas cosas que hay pasos pues a realizar en una situación que es de riesgo, ¿no? Y que se puede convertir de más riesgo.
Totalmente. Y todo lo que acabas de decir es muy valioso. Documentar todo, prepararse y darse cuenta que no son culpables. O sea, que no tienen la culpa y que no son merecedoras de eso o merecedores y que tienen que luchar por recuperar su vida, ¿no? ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales para que se pongan en contacto contigo y sigan viendo y siguiendo tu labor? Claro que sí, muchas gracias. Mira, en Instagram estoy como Eva Curiel Oficial, en TikTok Eva Curiel, en YouTube próximamente también Eva Curiel. Entonces ahí me encuentran en las redes. Perfecto, pues bueno, muchas gracias, Eva, por venir de nueva cuenta. Gracias a ti. Bueno, pues eso ha sido todo por el episodio de esta ocasión. Toda la información de Eva Curiel y de este proyecto la vas a encontrar en la descripción de donde veas o escuches el podcast. Si te gustó, si te pareció interesante, si quieres amplificar toda esta información, dale clic a todo lo que encuentres. De nueva cuenta, gracias a ti por ver y escuchar. Hasta pronto.